Acompáñeme esta mañana a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Hoy día les quiero hablar del negocio de mi padre. Bueno, mi padre, para que sepan, el negocio de mi padre era el negocio de ser vaquero. Yo soy tejano, hijo de vaquero. Mi papá es vaquero de tomo y lomo, como dicen en Chile. Y es su negocio, es lo que hace. Yo no seguí ese rumbo, pero sí sigo el rumbo del negocio de mi Padre Celestial. Y vamos a ver esta mañana cuál es ese negocio. En Lucas 2, comenzando en el versículo 48. Ustedes saben bien la historia que cuando Jesús tenía 12 años y fueron al templo, que la familia y los hermanos y incluso los papás de Jesús se fueron de Jerusalén y se les quedó Jesús. Les faltó un detalle, un pequeño detalle, que el Hijo de Dios se quedó en Jerusalén mientras que ellos viajaban a casa. Cuando se dieron cuenta, volvieron a Jerusalén, buscaron por todos lados a su hijo y lo encontraron entre los maestros de la ley, dejándolos asombrados, y ese es el contexto en el cual nos encontramos. Así que leamos comenzando en el versículo 48. Dice: cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Alguna mamá ha hecho la misma pregunta? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscas? ¿Acaso no sabes que me era necesario estar en la casa de mi padre? O en algunas versiones dice: en el negocio de mi padre. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos esta mañana a entender cuál es tu negocio, a entender, Señor, cuál es el negocio al que tú nos estás llamando. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para que nosotros podamos hacer lo que nos has llamado a hacer como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Desde una edad chica, Jesús tenía clarito cuál fue su tarea, cuál fue su misión. Y toda su vida se ocupaba en el negocio de su padre. Él lo esperó hasta que fuera más grande, hasta que fuera adulto o tenía más experiencia. Él se ocupaba en el negocio de su padre. Aunque le causó angustia a sus padres, se ocupaba en el negocio de su padre. Aunque un día le costaría a su misma vida, la vida de Jesucristo, se ocupaba del negocio de su padre. ¿Cuál es el negocio de mi Padre? ¿Cuál es el negocio de nuestro Padre Celestial? Esta mañana quiero ser bien directo, franco, corto y decir que el negocio de nuestro Padre Celestial es la evangelización de todo el mundo. Mateo 28 nos deja clarito cuál es la tarea que tenemos como iglesia, de ir y hacer discípulos de Texas. A ver, ¿qué dice? De ir y hacer discípulos de México, gloria a Dios. Eso también, pero de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y nosotros tenemos como negocio, como del Padre, de ir y llevar la palabra no solamente a Texas y a México, América Latina, sino a todo el mundo. Es el negocio del Padre, es tu negocio, tú eres parte es un negocio familiar y todos tenemos que echar mano. Su negocio es que todo el mundo conozca
al Señor Jesucristo. Es difícil, ¿no? De repente si ni siquiera hemos salido de nuestro pueblo una vez o de nuestro estado o del país, es difícil imaginar todas las naciones, ¿no? Pero Apocalipsis 7:9 nos pinta una imagen de lo que es todas las naciones. Después de esto, dice en Apocalipsis, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en las manos. Hermanos, lo que vemos aquí es una visión de la misión cumplida. No es una visión de la misión imposible, es una visión de la misión cumplida. Pero déjenme decirles esta mañana que esa visión no se ha cumplido. Esa visión todavía no se cumple. Parece a veces una misión imposible, pero en las manos de Dios, en la visión de Dios, en la visión del Padre, que es su negocio, es una misión cumplida a la que tenemos que trabajar. Tenemos que llegar a llevar la palabra a todos lados. Y entonces lo que quiero decirles esta mañana, hermano, ocúpate en el negocio del Padre. Ocúpate en el negocio del Padre y Él cuidará de ti. No esperes hasta que seas millonario para ocuparte en la tarea del Padre. No esperes hasta que tengas más recursos o hasta que seas experto en teología o en la Biblia. No esperes hasta que llegue el momento perfecto, mítico, que jamás en tu vida va a llegar. Ocúpate hoy día en el negocio del Padre. Si nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en su misión, Él se preocupará de nosotros. No podemos llegar o esperar hasta ser una mega iglesia con una iglesia en cada ciudad de Texas y Estados Unidos para ocuparnos en el negocio del Padre. Ustedes saben esto bien, son una iglesia que ama las misiones. Cuando nos preocupamos de misiones, Dios se preocupa de nosotros. Hay un libro que me bendijo mucho, se llama Why Some Churches Are Blessed. ¿Por qué algunas iglesias son bendecidas? Escrito por el pastor Dan Betzer. Dan Betzer era el pastor de una iglesia en Florida, una iglesia chica de unos, 5,000 miembros, algo así. Y él siempre decía que el éxito de su ministerio era dar a misiones. Y ellos apoyaban alrededor de 500 misioneros, siguen apoyando cada mes unos 500 misioneros con su ofrenda. Y muchos pastores quieren llegar a ellos. Y él cuenta la historia en su libro. Muchos pastores jóvenes, aspirantes que quieren llegar a tener una iglesia exitosa y le preguntan: pastor, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y el pastor les mira: dar a misiones. Y el joven pastor ambicioso dice: amén, gloria a Dios. Pero dígame, pastor, ¿cuál es la clave para llegar a tener una iglesia grande, 5,000 miembros? Hermano, dar a misiones. Y bueno, el pastor joven dice: bueno, ok, sí, amén. Pero de verdad, dime la verdad, ¿cuál es el secreto? ¿Qué estrategia? ¿Qué es lo que están haciendo? Ustedes tienen 5,000 miembros, por eso pueden apoyar tantos misioneros. El pastor le paró los carros, como dicen en Chile. Y dijo: no, lo tienes al revés, lo tienes mal. No apoyamos 500 misioneros porque tenemos 5,000 miembros. Tenemos 5,000 miembros porque hemos sido fieles en apoyar 500 misioneros. Hermanos, ocúpense de las misiones y Dios se cuidará de nosotros. Necesitamos tener más que nunca clarito cuál es el negocio del Padre. Y siento que Dios
me ha dado una palabra para ustedes hoy día para decir lo siguiente: ocúpense en misiones y Dios cuidará de su iglesia. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo dicho es más fácil que lo hecho, ¿no? Lo dicho es mucho más fácil que lo hecho. Entonces quiero darles hoy día 3 pasos. Anótenlo ahí. 3 pasos para poder ocuparte en el negocio de nuestro Padre Celestial. Son 3 pasos. Mira, ora y anda. Mira, ora y anda. Lo primero, mirar. En Juan 4:35, les doy 10 segundos para buscarlo. Juan capítulo 4, versículo 35. El primer paso para ocuparnos de las misiones es mirar. Juan 4:35 dice: ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, si queremos ocuparnos en misiones, tenemos que mirar. Tenemos que mirar más allá de nuestro metro cuadrado. Tenemos que mirar más allá de las 4 paredes. Tenemos que mirar más allá de incluso nuestra ciudad y nuestro estado y nuestro país. Tenemos que mirar a las naciones. Amén, tenemos que mirar. Jesús dijo aquí en este pasaje: miren que los campos están blancos, están listos. Tengo una buena noticia. ¿Alguien quiere una buena noticia? En los últimos años no hemos tenido buenas noticias todos los días, puras malas noticias, ¿no? Pero les tengo una buena noticia. El cristianismo es la religión más creciente del mundo. ¿Sabían? Es una religión que hoy día está creciendo en muchas partes del mundo. Por ejemplo, es común escuchar de miles y miles que se bauticen en un día, por ejemplo, en algunos países de África. También pensar que en el año 1900 en Corea no había ni siquiera una iglesia protestante. Hoy día es conocido como el Jerusalén del Oriente. Hay iglesias que se plantan todos los días. No es decir que no hay necesidad, pero gloria a Dios por los avances, ¿no? El cristianismo va creciendo en el mundo y tenemos que entender que los campos están blancos. Sin embargo, a pesar de lo bueno que está pasando en esta iglesia y en otros lados del mundo, hay miles de millones que aún no tienen acceso a la palabra de Dios. Para ser exacto, 42% del mundo hoy día no tiene ni siquiera acceso al mensaje de Jesucristo que ha cambiado tu vida. Dejemos que el silencio por un momento nos incomode. 42%. Y la palabra de Dios dice en Mateo 24:14, ustedes conocen el versículo bien, dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay algo que ocurre de repente y tener una iglesia, mantener una iglesia es mucho trabajo y requiere de mucha preocupación de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero tenemos que entender algo. De repente nosotros cantamos Maranata, que el Señor viene. ¿Cuándo vendrá el Señor a buscar su iglesia? Pero este texto dice que hasta que la iglesia del Señor sea plantada entre todas las naciones, no vendrá el fin. A veces nosotros decimos: Maranata, ven Señor Jesús, que ven rápido. Pero tenemos que entender que nos dejó clarito
clarito cuál es el negocio del Padre, que la iglesia del Señor y la palabra de Dios sea plantado como un testimonio entre todas las naciones. Y quizás podrías decirme, pero bueno, pastor, hay 200 y tantos países en el mundo y parece que tenemos la iglesia del Señor, tenemos cristianos en todos los países. Sí, tenemos cristianos entre las naciones políticas que llegaron a existir en los últimos 500 años. Por ejemplo, Estados Unidos, México, los países de Europa. Pero cuando la Biblia habla de naciones, no se refiere, tengo una mala noticia, no se refiere a Texas. Eso me duele el corazón. Cuando la Biblia se refiere a naciones, cuando Él decía que la iglesia sea un testimonio en todas las naciones, se refiere a las naciones etnias. La palabra que usa es etnias. Es decir, Jesús refería a todos los grupos, todos los pueblos. Una palabra que usamos en español, todos los pueblos de la faz de la tierra. Y si hay 200 y tantas naciones en el mundo reconocidas por las Naciones Unidas, hoy día hay más de 17,000 pueblos, grupos étnicos en el mundo, que cada uno tiene una historia compartida, un lenguaje compartido, una religión compartida. Y de esos 17,000 pueblos en el mundo, grupos étnicos, hay 7,000 que aún no han sido alcanzados. 7,000 que no han sido alcanzados con el evangelio de Jesucristo. No es lo mismo hablar de naciones. Es decir, cuando hablamos de naciones, nosotros pensamos en la bandera de México y hay 130 mexicanos, 130 millones de mexicanos y tanto. Pero cuando Jesús habla de naciones, no solamente piensa en los 130 millones de México, Él piensa en los mexicos, los nahuatl, los zapotecos. Cuando Él piensa en Chile con esa linda bandera que parece la bandera de Texas, aleluya. Él no solamente piensa en la nación de Chile, Él piensa en el pueblo mapuche. Él no piensa solamente en la nación de Paraguay, sino en el pueblo guaraní. Él no piensa solamente en Arabia Saudita, sino en los muchos pueblos etnolingüísticos que habitan ese lugar. Él piensa en la India, que India como nación tiene una sola bandera. Y sí tenemos iglesias, pero hay miles y miles de personas y grupos étnicos que no tienen la iglesia de Jesucristo en su medio. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento esto para que miren alrededor del mundo a la tarea que nos queda. 42% del mundo, más de 7,000 pueblos, miles de millones de personas que aún necesitan a Cristo. ¿Cuál es el primer paso? Mirar. Y una vez que miremos, tenemos que hacer el segundo paso: orar. En Mateo 9, 35 a 38, les doy unos segundos para buscarlo. Mateo 9, 35 a 38 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros
a su campo. Una vez que Jesús miró a las multitudes, su primera reacción era, a través de la compasión, pedir que a sus discípulos que oraran por más obreros. Y una vez que tú hayas mirado las multitudes, la primera reacción, el próximo paso que tienes que dar es orar que Dios envíe obreros. Es algo fundamental para la oración, para las misiones. Yo les dije, no podemos hacer esto sin ustedes. Los necesitamos. Y hay que entender que la oración misionera, si tú tomes una tarjeta de oración en nuestra mesa que tiene esta foto de la familia y lo tienes ahí en su Biblia y ores por nosotros, tienes que entender que estás haciendo la obra misionera, que es una gran parte fundamental de lo que es hacer misiones. De hecho, la oración, a veces pensamos que la oración, voy a orar para así llegar preparado al culto, voy a orar para preparar el camino, y es verdad que prepare el camino, pero hay que sacar de la mente que la oración es solamente la preparación para la obra. La oración es la obra en sí. La oración, orar, es hacer la obra de Dios. Tú puedes tocar las naciones simplemente orando por las naciones. Ganamos, de hecho, ganamos o perdemos la batalla en misiones con la intercesión misionera. ¿Por qué? Porque en verdad Dios mueve los cielos y la tierra cuando oramos. Dios mueve los cielos y la tierra cuando pidamos en su nombre. Si no me creen a mí, está bien, créenle al Señor. Créenle al Señor en su palabra. En Mateo 21, por ejemplo, dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. También en Marcos lo dice en 11:24. Por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En Lucas 18 cuenta la historia de la viuda persistente que no por su relación con el juez, sino por su persistencia recibió lo que pedía. Nosotros tenemos que ser como la viuda persistente en la oración. En Juan 14, 13 al 14, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo la haré. Y no para tener un Mercedes-Benz, ¿ok? ¿Está clarito? Porque Él dice: así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo la haré. Pedimos por las naciones para que Dios sea glorificado entre las naciones. El fin es que Él sea glorificado. Y en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy día Dios te oye, Dios te escucha, Dios escucha tu clamor por las naciones. Y si esto fuera poco, sale en cada evangelio, sale en el libro de 1 de Juan, pero si fuera poco, Dios también te lo dijo en Salmo 2:8, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. ¿Pueden dedicarse a la oración misionera? Amén. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que empezar a orar por los misioneros. Pasen a buscar uno de estos. Oren por los misioneros. Pídenle al Señor a favor de los misioneros. Pero solamente una palabra de advertencia. ¿Está bien? Si les advierto de algo. No es una advertencia de verdad, pero yo les digo esto. Jesús le pide en Mateo 9 a los discípulos que oren, que Dios envíe más obreros. Pero en unos capítulos después, en Mateo 28, a los mismos discípulos que les pidió que oraran, Él les dice: ahora vayan. Entonces, no se sorprenden cuando, si hoy día estén orando por el campo misionero, por las naciones, y de pronto Dios te habla y Él te dice:
Ahora, anda tú. Anda tú. Tanto que has pedido, anda. Vamos. Mira, ora, anda. Anda. Es el tercer paso. Busquen en Isaías 6:8. Isaías 6:8. En Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. En misiones, quizás, si yo les dijera en este momento, en misiones todos van, me van a mirar como soy, algo no está bien. Pastor, usted es el misionero, usted es quien va. Y lo que quiero decir a ustedes es que todos van en misiones. Algunos van con sus pies y otros van con sus rodillas y con sus manos. Algunos van con sus pies y van literalmente al campo misionero. Otros dan con sus pesos, con su ofrenda, con su oración. Pero todos tenemos que ir. Es decir, si tú no te vas al campo misionero, tienes que reemplazarte. Si no te vas en misiones, tienes que reemplazarte, porque el mandato para la iglesia, Mateo 28, era a todos los discípulos. ¿Alguien aquí es discípulo de Cristo? Muy bien, entonces Él les dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, vayan. Vayan, salgan de aquí. ¿Cuál es el problema? Vamos. Pero entendemos que si no nos vamos, tenemos que enviar. Nosotros tenemos que andar en misiones. Y si no nos vamos, tenemos que enviar a otros en nuestro lugar. En el hubo un movimiento misionero en el siglo XIX en Estados Unidos, en Inglaterra, y incentivaban a los jóvenes estudiantes que fueran a las naciones. ¿Saben qué? Pudieron en unos 50 años, 100,000 jóvenes firmaron de ir a las naciones. Pero ¿saben qué? Solamente 20,000 fueron. ¿Y qué pasó con los otros 80? ¿Qué pasó con los 80,000? Bueno, los 80,000 se dedicaron a apoyarlos, enviar sus recursos, enviar la ofrenda, alcanzar al nivel local. Pero enviaron en 50 años, enviaron 20,000 misioneros al campo misionero. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, en las misiones es imposible tener el ir sin el dar. Es imposible orar por misiones y no dar. Sería inconsecuente en el mejor de los casos y sería una locura en los peores. Y Dios nos dio el más claro ejemplo de esto. ¿Saben que Dios tenía un hijo? Él lo dio a él como una ofrenda misionera. Para tu vida, para mi vida, pero también para la vida del 42% del mundo que aún no escucha el evangelio. Y por lo mismo Jesucristo les mira a ustedes hoy y les dice: tal como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. ¿Creen eso? ¿Creen eso? Que Dios está mirando Templo Betania hoy día y está diciendo: tal como Dios, el Padre, me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero ¿quién irá
a ellos. En el año, antes de salir como misioneros, trabajé en una iglesia en la misma ciudad donde estaba la universidad donde yo asistí. Y tenía una tarea especial. La tarea era alcanzar a los estudiantes internacionales que habían llegado a la universidad. Y llegaban sin amigos, sin autos, sin contactos, nada. Y nosotros ayudábamos. Un grupo bíblico que yo hice con algunos de estos estudiantes, teníamos 5 japoneses, 3 coreanos, 2 chinos y un tipo de la India. Comíamos bien, pero no nos entendíamos nada. Era una locura tratar de comunicarnos, pero Dios movió en ese grupo y esa fue nuestra tarea, nuestro trabajo. Y conocimos con mi esposa una pareja que había llegado del país de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país musulmán en el Medio Oriente donde la ley de Islam es la ley de la tierra. No eran cristianos, por decirlo, era así. Y conocimos a esta linda pareja, Abdullah y Khalud se llamaban. Y en verdad nosotros tuvimos una experiencia cultural con ellos. Llegábamos a su casa y siempre Abdullah, me recibía con un beso en la mejilla, porque en su cultura hacen eso. Me acuerdo que el hombre muy cariñoso. Un día íbamos al Walmart y de repente siento que alguien me tome la mano. Y no quería mirar, pero sentí que era una mano peluda. En Arabia Saudita está bien eso, los hombres como amigos hacen eso, pero en Texas significa otra cosa. Entonces tuvimos estas experiencias culturales con ellos y amábamos mucho a esta familia. Íbamos a su casa, nos sentábamos en el piso, siempre ponían un mantel en el piso y nos sentamos con ellos sin muebles, sin mesa, sin silla y comiendo con la mano derecha, comiendo, hablando, conversando por horas y horas y horas, de todo y de nada, pero de la vida. Y yo aprendí después, hablando con misioneros que trabajan en esa cultura, que en esa cultura la manera muy sutil que tienen, porque son muy hospitalarios, y la manera muy sutil que tienen de avisarte que ya es hora de irse a la casa, es que dejen de echar agua en tu vaso. Pero en 2 años de amistad nunca, ni una vez dejaron de echar agua al vaso. Y cada vez que hablábamos de Cristo, se cerró la puerta. Eran musulmanes. Pero nos atrevimos un día, queríamos invitarles a un retiro que teníamos en la iglesia para el domingo de la resurrección. Yo pensaba, estamos locos queriendo invitar a estos musulmanes a celebrar la resurrección de Cristo. Nos han dicho que no, pero con poca valentía, más ignorancia que valentía, llegamos y les invitamos. Y de repente la señora nos miró en los ojos. También culturalmente no se hace, pero era la cercanía que teníamos con ellos. Nos miró en los ojos y dijo: hemos estado esperando que nos inviten. Gloria a Dios. El mundo está esperando que tú lo invites a la mesa del Señor. Tu vecino está esperando que lo invites a la iglesia. El mundo musulmán está esperando que tú ores, que tú vayas, que tú invites. Los pueblos étnicos en las Amazonas, los 300 grupos étnicos en las Amazonas brasileñas, que son millones, están esperando que tú
te ocupes del negocio del Padre. Ahora, hermanos, ojalá que tuviera un final feliz. Ojalá que tuviera un final feliz. Ellos nunca entregaron su vida al Señor. Nunca. Volvieron a Arabia Saudita, siguieron con su vida. Un país musulmán donde no hay iglesias. Y predicar el evangelio te puede perjudicar la vida. Y supe hace unos años, de repente, que Abdullah falleció. Lo sabemos. Me dejó mal. Yo quería saber, pero no hay. Estadísticamente no entregó su vida al Señor, pero bueno, uno nunca sabe. Pero Dios como que me despertó. Dios me despertó y convirtió esa lástima en pasión. Cambió en mí, esa lástima se convirtió en pasión por los perdidos en el mundo. Y Dios me dijo, Abdullah era una persona en una familia, pero una familia que sigue viva. Tienen la oportunidad. Pero, aquí viene el pero. ¿Quién irá a ellos? Y Abdullah es una persona en un pueblo chico, en el desierto del Medio Oriente, y él falleció, ya no está, pero su pueblo aún vive. Mas, ¿quién irá a ellos? Y Abdullah era una persona entre miles de millones de musulmanes que aún viven y aún pueden profesar a Cristo como Rey, pero ¿quién irá a ellos? Y Abdullah es uno del 42% del mundo que hoy sigue sin acceso a Cristo, pero están vivos. Y si nosotros realmente estamos vivos en Cristo, ¿quién irá a ellos?